chicos, chapa, vení por ahí te vemos potima bala que no. Ok, hoy por ahí te digo, pero en potima ñan de pop y pona. Oh, pero ñan ni punuta mañan de limpia poco arapegua. Ay, chocata mamba, España de limpia poco arapegua. Hoy por ahí te digo, ya voy a comer apete envía po. Ya llamé, hoy por ahí. Entonces, hoy vamos a trabajar, chicos, en el área de comunicación L2, PAGC guaraní, grado tercero, fecha jueves 9 de julio de 2020. ¿Cuál es la capacidad que vamos a estar desarrollando? Identifica los personajes de un texto escuchado y los caracteriza brevemente. Tema: identificación de los personajes y características de una fábula. Antes de pasar, ya volver, ya ahí van de brera, tenemos que rotular la hoja. Muy bien, genial. A ver, Martínez. Muy por ahí entre, ya está. Muy bien, ya estoy Wilper. Atención. Vamos con la atención. Atención, recuerda la importancia de lavarte las manos correcta y frecuentemente, además de utilizar el ángulo interno del codo al toser o estornudar. Para evitar la propagación del coronavirus, quédate en tu casa, de putanderógape. Y si vas a salir, usar tapabocas. Muy bien. Y recuerda, los ejercicios propuestos en la tercera hoja podrás transcribirlos, entre paréntesis, copiarlos en tu cuaderno. Las otras actividades son propuestas para realizar de manera oral, lúdica o práctica. El docente del grado estará atento a las consultas que la familia requiera realizar. Abajo ya empezamos con el tema fábula, Peajicer Morango. Fábula es una narración breve, sencilla, cuyo principal objetivo es dejar una enseñanza. Los personajes pueden ser personas, animales, seres inanimados, etc. Hay fábulas escritas en prosa y en verso. Muy bien. Fuente, lenguaje 2, Emina Nacer y Rolando Natalicia. Son nuestra fuente de información. Ya voy a ape, hey, petenja. Ayesare kotangare ha amumbe sheroga guape oikoba ekue muñe ename tukawa ajaña kunutu parte peten. ¿Sí? Aquí, chicos, quiere que hagamos un comentario de contar la fábula como vino sucediendo. ¿Ok? Comentarle, podemos hacerlo en castellano para recordarnos y decir algunas palabritas en guaraní también. ¿No hay por apa? Bueno, se trataba de en un bosque vivían 3 animalitos, ¿sí? En un día de esos, ¿sí? Estaba comiendo el guacamayo y viene acercándose, viene llegando el tuca. Y sale el guacamayo y le dice, hay tantas naranjas en esta selva que justo venía a comer este. Todos son iguales, todos son ricos y vos venís justo aquí. Entonces el otro, disgustado por la forma en que le dijo, le dice, yo voy donde quiera, hago lo que quiera y como donde yo quiera y cuando yo quiera, le dice. Eso más le enerva, le enoja muchísimo, así se queda. El guá y le dice, y conste que tenés el pico enorme, y empieza a insultarle, tenés un carácter pésimo, le dice. Y ahí se había terminado, después de insultarle todo. Vamos a ver cómo continúa nuestro cuento, nuestra fábula, digo bien, ¿sí? Porque es una fábula. Pero antes vamos a hacer la propuesta 2. ¿Qué pide que hagamos la propuesta 2? En la propuesta 2 dice, vamos a borrar esto. En la propuesta dice,
Ajaí con a mumbarera. Ajaí con a mumbarera. Escribo los nombres de estos animalitos, ¿sí? Este se llama, muy bien, Gua'a. Y este se llama Ñakunutun, se llamaba. ¿Ok? Después le ponemos la marca de la nasal. Y este se llamaba, excelente. Muy bien, vamos a corregir las palabras, ¿ok? Gua'a está bien. Ñakunutun le falta la marquita, en la ¿sí? Y en tu K también, ¿ok? ¿Sí? Muy bien. Borramos y avanzamos. A ver, vamos a ver cuál es la propuesta número 3. Colocamos los nombres. Aquí ya tenemos nuestro texto. Nuevamente se llama Tukawa Ajañakurutu, parte 2. ¿Sí? Esta es la segunda parte. Vamos a ver qué sucede en esta parte, porque la última vez se habían quedado en una pelea, ¿sí? En una discusión. Pero más que discusión, era unos insultos ya, ¿sí? Muy bien, vamos a ver qué dice. Muy bien. Ma emina mava pa oñe'ẽ. Ema emina neti apu amíre ha upéi ema'ẽ cherehe. Ha penderuguái puku guasúpa moreñongatúta reñe'ẽ aja cherehe ombohovái Tuka. Upéva ohendúvo ñakunutu pya'éko ou. Ha'éniko ojehayhu upe ka'aguýpe iñaranduetereihaguére. Oma'ẽ mokõivévare ha he'i chupekuéra. Ñandejára niko ome'ẽ ñandéve hetaite mba'e porã. Hembypa tembi'u ko ka'aguýpe ha peẽ katúpeiko vai. Opavave jajoavy ojuhegui ha upéva iporã. Mba'eichanepa jajojoguapaitéramo. Upévare iporã Tuka itĩguasu. Iporãnte avei gua'a huguái puku ha che katu che akã guasu. Anivépeiko vai. Pekaru oñondive ha peme'ẽ aguyje Ñandejárape ko'ã tembi'ueta rehe. Gua'a ha Tuka oma'ẽ asy ojuhe ha otĩeterei hikuái ñakurutũgui. Añeteguánte niko ha'e he'i chupekuéra. Upe guive ndoikovaivéi hikuái ha vy'aite ojoavyhaguére. Ovy'aite ojoavyhaguére oĩporã. Ambue ha pichakuéragui. Upéicha rupi opavave oguereko katuete peteĩ mba'e iporãva ha upéva rupi ojehecharamói chupe. Edgar Brizuela rembiapokue. Ja'éta ko'ág̃a karai ñe'ẽme. Miren un poco el quien habla. Si vas a hablar de que tengo una nariz chueca o un pico chueco, primero debes mirarte a ti mismo. Mira tu cola larga cuando estás hablando. ¿Dónde vas a esconder mientras estás hablando de mí? Le contesta el Tucán. Nuevamente le contesta después lo que le dijo el guá. En ese entonces, al escuchar el señor búho, rápido se acerca. Él es un animal muy respetuoso y sabio de la selva. Todos le quieren a él. Le mira a los dos y les dice: Dios le da
tantas cosas buenas, mucho alimento en esta selva y ustedes están peleando. Todos somos diferentes y eso es bueno. Imagínense un mundo donde todos seamos iguales. Por eso es bueno que el tucán tenga una nariz grande o un pico largo. Está bien también que el guaá tenga la cola larga. Y yo también estoy bien porque tengo la cabeza grande, ¿sí? Cada uno con sus defectos malos, ¿sí? Por favor, no se peleen más. Coman juntos y den gracias a Dios por esta abundancia de comida. En ese entonces, el papagayo y el tucán se miran y sienten muchísima vergüenza del señor Búho, sí, porque lo que le dijo era la pura verdad. Y desde ese momento entendieron que las diferencias son buenas, que es bueno que yo tenga una diferencia del otro, que esa diferencia que yo tengo del otro es lo que a mí me caracteriza como persona o como animal diferente, dice. ¿Ok? ¿Qué? Entonces, aquí lo que nos enseña es que la diferencia es bueno. ¿Para qué? Para identificar que somos únicos, ¿sí? Eso es lo que nos hace que le halaguemos a una persona. Le queremos a tal persona porque tiene porque sabe de computadora, porque sabe hablar. Cada uno tiene su diferencia, ¿ok? Ese es el aprendizaje que nos deja hoy el texto. Nuestra fábula, súper interesante cómo termina. Y por ahí tenéis la parte que más me gustó, cuando dijo que, y es bueno que tenga el pico chueco y que vos tengas la cola larga y que yo tenga una cabeza gigante, le dice. Me encantó esa parte, esa es la parte que más me gustó. Muy bien, y aquí ya empezamos. Anike Shere Sarai Amondovana, Shembo Jara Peshere envía poco a Vive. No debo de olvidarme de enviar las tareas a la profe desde esta partecita. Arangué, fecha, jueves 9 de julio de 2020. Boepu, área, comunicación L2, que significa guaraní. Tañañi Eva era sambo sambo guaraní, meje, no hay por apa. Si nosotros conocemos un vocablo nuevo en guaraní, tratar de aplicarla tanto en oraciones o hablar con la familia. Entonces, arangué, fecha. Muy bien. Boepu, ara. Muy bien. Temimbo erera jajera yoapu, que es nombre del alumno y el apellido también. Nombre y apellido. Boejao, ya tengo que saber qué es lo que es boejao. Escuela, muy bien. Boesiri, grado, muy bien. Y boejara, profesora, muy bien. Entonces yo le voy a dejar la parte de nombre y apellido para que ustedes pongan lo suyo, ¿sí? Y voy a empezar desde aquí, ¿ok? Entonces voy a poner básica, escuela básica, número, escuela básica, número 9, muy bien. Abro con mellita, Adela, espera, sí, ¿ok? Muy bien. Voy a seguir, ya está, ya tiene el tercero. Y por último, quiere el nombre de la profe, ¿cómo se llama mi profe? Y escribo su nombre y su apellido, ¿sí? Ok, muy bien. Voy a borrar
Ok. Y voy en la primera actividad. A ver, ¿qué nos dice la primera actividad? Es ambos vai por andú. Contesto estas preguntas. Y dice, la primera pregunta, dice, ¿va epaje iña con tu caja ape? ¿Qué fue lo que le dijo el búho a los dos que estaban discutiendo, al guacamayo y al tucán? Bueno, lo que le dijo es el texto muy largo, ¿sí? Pero la profe hizo un resumencito que puede entrar ahí. Entonces, lo que más a mí me llamó la atención de lo que le dijo, ¿sí? Y me parece que hay que repetirlo. La frase que le dijo es, Ani ve Peicobay. Esa parte me encantó, por favor, le está implorando. Ani ve. Peicobay. Ani ve Peicobay, ¿sí? Que no se peleen más. Siguiente, eso siempre ocurre con el pecaru. Siempre ocurre con el pecaru o ñondive. O ñondive. No se peleen, coman juntos, ¿sí? Ja, esa es la parte que más... me, muy bien, PME, P, ja, PME, abuye, a, PME, no, ¿qué? Abuete, ja, PME, a, ye, abuye, ñande yarape, iñi. Ñam, de, ya, ra, pe. Ñande yarape. Con con A. Te envío etare. Vamos a habilitar esto en chiquito, ¿no? Biu, tembiueta, deje. ¿Ok? Ahí está. Ahí está. Anive peicovai. Pecaruño nive. Japeme. Me le falta una marca. Vamos a dibujarle. Japeme. Aguille ñande yarape. Con A. Tembiueta. Tembiueta. Deje. Muy importante. Eso es la parte que a mi mamá me gustó. Le voy a mostrar después dónde está escrito. Es en la última parte, es lo que dice, por favor no se peleen más, coman juntos. ¿Sí? Tantas cosas lindas que nos da Dios, esta abundancia que nos da Dios. Entonces, este va súper bien, me encantó. Bueno, vamos a dejar un chiquitito y hacemos la segunda, a ver. ¿Qué dice en el A? Después de la A, viene la A. Va ella co personaje. Escribo algo cortito, dice, de cómo es el personaje. ¿De quién está hablando? Sí, del búho. ¿Cuál es su característica del búho que le hace diferente? Primero ya escuchó que él mismo se dice que tiene a Kawasu, pero aparte daba algo positivísimo. Entonces, ña, kun, nu, tun, ña, ña, kun, nu, tun, jae, petén,
Mumba. Arandú. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ha? Oye, ha, chupe. O, oye, ha, hu, y chupe. Que es muy querido. Oye, hay chupe. Cada huevo, vamos a completarle la frase. ¿Qué problema? Ka, a, u, p. Es un animal sabio y todos le quieren a él en la selva. ¿No hay ponapa? Corregimos. Ñakunutún debe llevar sí o sí la marca de la nasalidad. Aranduno, peteí. Muy bien. Mumba, arandú, ojalhui, chupe, kawu. Hoy pone interés. Ya está. ¿Ok? Borramos la tarea. ¿Sí? Y hacemos el she ahora. ¿Sí? ¿Cómo sería el ABC? El HGT guaraní. ¿Me pone interés? ¿Qué y? Amui kurusu. Kurusupe, a kurusujina, X. Porque X no existe en guaraní. Entonces, amui kurusu umimba shembo evaekue rovai. Coloco una X las enseñanzas que me dejó esta fábula. ¿Me pone apa? ¿Qué fue lo que nos enseñó esta fábula? Primera oración, a ver qué dice. Esperen un ratito. Y por ahí técnico, ya yo abu o pavave, ja upe shavera moyepe ya yo jupa. Es bueno tener diferencias, ¿sí? Y también es bueno quererse. Acuérdense que para que seamos únicos tenemos que tener algo diferente. Entonces, la primera está correcta. Es una buena enseñanza, ¿sí? Porque no todos somos iguales. Y aunque tengamos diferencias, tenemos que seguir queriéndonos, ¿sí? Shenano, ¿ok? Muy bella iba a hacer esto. Yaiko vaina ñandera pishandi ve. Yaiko vaina ñandera pishandi ve. ¿Tenemos que vivir en constante pelea? No, entonces no. Eso no es una... no, entonces no. Entonces dejamos en blanco. Oina muy epojiva ñandebe. Ñande ñane epojive vaina. El 3. Si hay una persona que nos trata mal, nosotros debemos de tratarle más mal a él. Debemos insultar. No, entonces eso no. Jacob pona vaina uñundive. Tenemos que vivir en armonía. Excelente. Muy bien. Entonces ahí sí ponemos una X. Nañanera kate iba era tembiure. Nañanera kate iba era tembiure. No debemos ser miserables con el alimento. ¿Está bien o está mal? Está bien porque ahí dice que no debemos ser así, no debemos ser hambrientos, no debemos mezquinar las cosas, ¿sí? A eso se refiere. Ambué, voy a ir cambiando. Ñame evaina aguille, ñaiko teme jaguere. Ya ubana. Profundo esta frase, chicos. Debemos dar gracias porque no nos falta el alimento en la casa. Muy bien,
me deja muy emocionada luego escuchar frases como esas. Dar gracias porque yo tengo abundancia hoy en casa, ¿sí? Porque nosotros bien sabemos, chicos, y ustedes siempre me han dicho que cuando están yendo por la calle hay niños que, bueno, entonces, ¿sí? Entonces, así quedó nuestra tarea. Muy bien, avanzamos. Me encantó, me reencantó nuestra fábula de hoy porque nos enseña muchísimas cosas que tenemos olvidado. Yo por lo menos, que no tenemos que ser, no debemos ser mezquinos con los alimentos, tenemos que dar gracias por lo que tenemos que comer, ¿sí? Tenemos que vivir en armonía, ¿sí? Y es bueno que tengamos diferencia porque eso es lo que nos hace único y diferente de los demás. Muy bien, ambue es. Amuha angamba ella poñeñandu umi mumba oiko por ambarire. Oh, esa parte me encanta, sí. A ver, ¿cómo creo yo? Yo voy a dibujar un emoji, claro, un emoji rojo. Ahí está, mi emoji espectacular. Y le voy a hacerle, a ver, primero le voy a dibujarle la sonrisota, sí, así. Y después le voy a dibujar su narizote, porque eso le va a hacer diferente. Yo creo que después de que después que vivieron bien, se quedaron así. Voy a dibujarle sus ojitos, qué bonito. Y vamos a pintar, un ojito está más grande que la otra. Pintamos sus ojitos, otros ojitos. Espectacular, le ponemos unas pestañitas si usted... Ah, no, le va a dejar ese creo que no. Espero que no borre todo. Ahí está. Sí, tengo un dibujito hecho por la profe, un emoji. Ah, mi emoji tiene que ser en amarillito, pero yo le hice de rojo. Bueno, muy bien. Gracias, emoji. Estás precioso. Te vamos a borrar. Está precioso el emoji de la profe. Y yo sé que ustedes saben hacer mucho mejor que la profe. Muy bien, chicos. Y esta tarea de hoy vale 3 puntos, porque son 3 indicadores. Acuérdense, chicos, nosotros siempre hemos visto en clase que cada indicador me tiene que dar un puntito, ¿sí? ¿Logrado o no logrado, sí? Indicadores de evaluación. Relaciona imágenes con sus nombres, ¿sí? ¿Se acuerdan los dibujitos que le pusimos nombre? ¿Ok? Guaá. Señala a los personajes nombrados en la fábula. Señala quiénes son. Guaá, Tucán, ok, ahí está Tucán. Y allá está el ñacuntú. Entonces son 3 vocablos nuevos que estamos incorporando. Guaá, Tucán y ñacuntú. Señala las enseñanzas dadas en la fábula. Si se acuerdan la X que marcamos, esas son todas las enseñanzas que nos da este texto, ¿ok? Muy buen texto el día de hoy. Agradecemos entonces a Marcelina por el hermoso texto que nos ha dado hoy, ¿ok? Me encantó la clase de hoy con árabe, guaraní, me lleva y por ahí intereiña nerembiapo, allá yarucaba araña no puede árabe, no hay por apa. Sheya ya tamako ape, no hay por apa. Hande ella popata nerembiapo, no hay por apa. Ya yo ya pebe. Año aguazú para beteape. Año aguazú. Abrazo gigante para todos.